noches, estamos una semana más a punto de comenzar el programa Pedro Beltrán Informa y si la pasada semana hablábamos de las mujeres de Picasso, hoy vamos a hablar de la figura de un monarca, uno de los monarcas más importantes para este país, para España, del que se conocen muchas cosas, pero quizá hay una parte, una faceta menos conocida, como es que se casó 4 veces, así que hoy toca hablar de las mujeres de Felipe II. Lo vamos a hacer en primer lugar con Moses Beltrán. Moses, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bien, pues tú vas a ser el encargado de introducirnos, contarnos quién era Felipe II. Felipe II fue el mejor rey de España que ha habido. Fue el rey con más territorios que ha habido del mundo, no solo de España, del mundo entero. Fue el hijo de Carlos I. Felipe II fue el rey con más territorios cuando heredó todo lo que tenía su padre. Lo heredó todo lo que tenía su padre, menos Alemania, que su padre se la dejó a su hermano Fernando, Fernando de Austria. Sí. Le dejó todo lo que tenía, Bélgica, Holanda, Flandes y muchas más cosas, y se hizo con el imperio más grande que ha tenido. Luego, al conquistar Portugal, con el duque de Ávila, pues Portugal tenía parte de África y Asia y se hizo aún más grande. Felipe II era un rey muy católico, sí. Él estaba siempre del lado del Papa y siempre pues donaba mucho al Papa para las guerras. Hizo una batalla muy importante contra la batalla de Lepanto, contra los turcos, que ganó. En esa batalla estaba Cervantes, que ahí pues ya hemos hecho un programa de él, le cortaron una mano. Perdió una mano, sí. Y Cervantes era de la época pues de Felipe II. Luego otra guerra de Felipe II fue contra Inglaterra, que Felipe II se casó con María, la hija de los Reyes Católicos. María, pues Mary, pues se había casado con Felipe II. A Felipe II en realidad no le gustaba Mary, le gustaba Isabel, Isabel I. Sí. Pero Isabel I no le gustaba a Felipe II. Cuando murió Mary, Felipe II le pidió matrimonio a Isabel I. Isabel I dijo que no. E hizo una armada invencible, la Armada Invencible, trayó mineros de árboles, fue contra Inglaterra con todos sus barcos, pero una tormenta se los derribó todos y acabó ganando Isabel I gracias a esa tormenta. Bueno. La verdad es que una introducción interesante de quién fue Felipe II, la figura, como decías, del monarca más importante de este país que hemos tenido en España. Así que muchísimas gracias, Moses. A ti, Información TV. Continuamos, lo hacemos con Julieta Farbiars. Ella nos acompaña hoy, va a ser la encargada de hablarnos del primer matrimonio, de la primera relación del rey Felipe II. ¿Qué tal, Julieta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cuál fue la primera esposa? ¿Cómo era la primera esposa de Felipe II? Bueno, entonces, el primer matrimonio de Felipe II fue con María Manuela de Portugal, el 12 de mayo de 1543, y se celebró en Portugal. La boda se realizó el mismo año en Salamanca, un 13 de noviembre. En esa época tenían 16 años, eran muy jóvenes los dos. Uno de los grandes motivos de la elección de esta mujer para Felipe II fue porque Carlos I de España, el padre de Felipe II, quería reforzar la alianza con Portugal y hacerlo aliado contra las guerras del norte de Europa. Sí. Y eso fue uno de los principales motivos para este matrimonio. Al llegar a Salamanca, María Manuela fue muy bien recibida por el pueblo español, paseaba con los vestidos bien lujosos por todos los pueblos y se notaba un gran recibimiento. Luego la pareja
se va a Valladolid, Sí. en donde ahí Felipe II empieza a estar disconforme con la obesidad que tenía María Manuela. Y el padre, Carlos I, siempre fue un gran consejero hacia el hijo y le decía que tenía que tener cuidado y le advirtió sobre el peligro de los excesos amorosos. Sí. Entonces le decía que mantenga una cierta distancia, que duerman en camas separadas. Pero todos estos consejos a Felipe II se le empezó a notar una cierta indiferencia hacia con su mujer. Sí. Un 8 de julio de 1545 nace su hijo Carlos, pero lamentablemente luego de 4 días María Manuela de Portugal fallece por infecciones y fiebre que le ha realizado por un laborioso parto que tuvo. Ajá. Luego los restos de María Manuela fueron depositados en Granada y en 1574 fueron trasladados al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en donde permanecen en la actualidad. Y bueno, en esa época el matrimonio tan solo duró 2 años y Felipe II, solo con 18 años, muy jovencito, quedó viudo y a cargo de su hijo Carlos. Bueno, muy joven, con 18 años. Así es. Muy bien, pues Julieta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Continuamos, lo hacemos con Ciodora Beltrán, que nos va a hablar de María. Ciodora, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos quién fue María. María fue la hija del famoso rey Enrique VIII y de su esposa Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era hija de los reyes católicos, por lo que María, o Mary, era nieta de los reyes católicos. Lo curioso es que Felipe viene del mismo tronco, porque otra hija de los reyes católicos, que ahora es conocida como Juana la Loca, se casó con Felipe el Hermoso y de aquello nació Carlos I. Ajá. Carlos I se casó con la famosa emperatriz y tuvieron a Felipe II, que se casó con Mary. Se casó con Mary por asuntos políticos, pero Mary, cuando ella tenía una relación, lo único en lo que pensaba era en tener un hijo. Sí. Entonces se inventó que estaba embarazada unas cuantas veces, pero en realidad todo era falso, ya que su edad era, para esa época, era muy mayor vieja. para tener hijos. Felipe no la quería nada. Ajá. Pero convenció a Mary para que casara a Elizabeth con un cristiano, pero Mary no aceptó. Entonces, cuando Mary murió, pasó a reinar su medio hermano, Eduardo. Pero no reinó del todo porque murió a los 15 años y no llegó a reinar. Claro. Así que luego pasó a reinar Elizabeth, que mató a algunos católicos. Sí. Y que es lo contrario a Mary, que mató a todos los protestantes. Y bueno, pues esta es la historia de María, que también tiene muchas películas como Bloody Mary. Y alguna más de las que tenemos sí. La por princesa aquí. de Éboli, que está relacionada con Felipe II, que es con quien se casó Mary. Ajá. Y eso. Bueno, bien, pues será la segunda esposa que se le moría, ¿no? Sí. A Felipe II, Sí. y se quedaba sin el trono de Inglaterra. Con el rechazo de Elizabeth, bueno, pues Felipe volvió a España. Y aquí empieza una nueva etapa. Muchísimas gracias, Ciodora. Gracias a ti y a Información TV.
Continuamos, lo hacemos con Elena Bleda, ella va a ser la encargada de hablarnos de esa tercera mujer de Felipe II. Elena, ¿qué tal? Muy bien, encantada. Bueno, pues háblanos de Isabel. Pues Isabel de Valois fue la tercera esposa de Felipe II y el matrimonio se consolidó nuevamente una vez más fruto de una razón de Estado, tras la concordia entre los reinos de España y de Francia. Sí. Los desposorios se celebraron por poderes el 22 de junio de 1599 en la Catedral de Notre Dame y el novio fue representado por Fernando Álvarez de Toledo, el todopoderoso duque de Alba. Mientras tanto, Felipe II esperaba a su joven esposa en el Palacio del Infantado en Guadalajara. Y bueno, por aquel entonces Felipe II tenía 31 años y su prematura esposa tenía 14 años y era apenas una niña que ni tan siquiera le había venido el periodo. Entonces la consumación del matrimonio, muy a pesar del rey, tuvo que posponerse un año más tarde. Y bueno, en 1564 se anunció el primer embarazo de la reina, pero por aquel entonces esta sufría de un estado de salud bastante deteriorado y los médicos, para controlar sus altas fiebres, le recurrían a las socorridas sangrías de aquella época, que no hacían otra cosa que empeorarla. Claro. Y bueno, fruto de ello fue que acabó abortando gemelos. Tenía, sí. Y bueno, mientras estos sucesos tenían lugar, se cree que Felipe II continuaba sus escarceos amorosos con doña Eufrasia de Guzmán, que por aquel entonces era la dama de la princesa de Ascoli. Tras enterarse Isabel, el rey finalmente decidió abandonar su relación y mantenerse fiel a su esposa. Y bueno, parece que la deseada descendencia llegó fruto de una intervención divina, porque la reina tuvo una hija el 12 de agosto de 1566, un año después de que se trajeran los restos, todavía sin deteriorar, de San Eugenio, que era el primer mártir y arzobispo de Toledo. Y bueno, a quien la reina continuamente declamaba sus problemas de infertilidad. Por ello, se denominó a esta niña Isabel por su madre, Clara por el día, 12 de agosto, Santa Clara, y Eugenia por el santo. Y bueno, parece que esta intervención divina perduró en el tiempo, tuvo sus efectos, perduraron, y un año más tarde la reina vuelve a quedar embarazada y tiene, el 6 de octubre de 1567, y tiene a Catalina, Catalina de... Catalina Micaela. Exactamente. Catalina menciona en honor a la abuela y Micaela por nacer el 8º día de San Miguel. Y bueno, un año más tarde, en 1568, se sospecha que vuelve a estar embarazada y sí, lo vuelve a estar, pero su enfermedad continúa agravándose. Y ya no solamente están estas intensas fiebres, sino que también aparecen acompañadas de desvanecimientos y ahogos. Para reconducir el embarazo y evitar un nuevo aborto, se le dieron muchísimas tipos de hierbas, se la rodearon de amuletos, pero finalmente expulsó un feto hembra y que vivió lo suficiente para aplicarle el agua de socorro, pero no llegó a sobrevivir, y horas después, además, también murió Isabel de Valois con ni tan siquiera 23 años. 23 años. Bueno, y hay algunas teorías que dicen, los detractores del rey, que su muerte fue fruto en realidad de la traición que ella tenía con Carlos, su primogénito. Que hay teorías que mantenían una relación
Sí. y se cree que podría haber muerto también fruto de ello, de esta traición, pero no se sabe. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Lo dejamos aquí. Gracias una vez más por introducirnos en una de las mujeres de Felipe II. Gracias. A ti, Anabel, y a Información TV. Continuamos, lo hacemos en este caso con Vivian Gutiérrez. ¿Qué tal, Vivian? ¿Cómo Muy estás? bien, gracias. Bueno, pues tú eres la encargada de hablarnos de la princesa de Éboli, esa mujer importante también en la vida de Felipe II, no fue su esposa, pero fue su amante. Exactamente, fue su amante. La princesa de Éboli fue hija del vicerrey de Perú, en el que se le concertó el matrimonio con el príncipe de Éboli, de ahí que cogiese su apellido, y fue una de las mujeres con una mayor fortuna de España. También fue una mujer de una belleza impresionante y una mujer que se le caracteriza por tener un parche en el ojo. Sí. Se rumorea muchas teorías, pero se dice que la más apoyada es porque en la infancia se le dañó con un florete en el ojo. Pero bueno, la cosa es que a pesar de tener un parche, no se le restaba belleza. Cuando una vez se le murió su marido, se retiró de monja, pero a los 6 meses el príncipe Felipe II le obligó a hacerse cargo de sus hijos y de todas las propiedades que le dejó su marido. Claro. Cuando se fue a vivir a la corte es cuando empezó una etapa muy caracterizada de la princesa, se le conoce mucho por sus líos amorosos y relaciones sexuales, porque estuvo, aparte de con Felipe II, estuvo también a su vez con Antonio Pérez, que era el secretario del rey, y con Juan Escobado, que era el consejero de Juan de Austria. Ajá. ¿Vale? La cosa es que cuando Juan de Austria se enteró de la información, porque la princesa de Éboli y Antonio Pérez estaban negociando con los portugueses y con los flamencos, con los rebeldes. Y cuando se enteró de la información, para evitar que lo dijese, Antonio Pérez le acusó de una grave contra el rey. Un agravio contra el rey. Sí, una información muy grave contra él, que era falsa. Sí. La cosa es que el rey mandó su ejecución, pero se le encargó, lo hizo a Antonio Pérez. Él mismo se encargó de matar al otro amante de su amante. Ajá. Una vez con eso, después siguió. La princesa de Éboli aprovechó la influencia de Antonio Pérez para coger más influencia política y saciar más su hambre económico. Ella siempre quería más, a pesar de ser una mujer muy poderosa. Cuando Felipe II se enteró de todos los engaños que tenía en sus redes la princesa de Éboli, la mandó encerrarla en un palacio en Guadalajara, Sí. en la cual solo veía la luz del sol 1 hora al día. Se la encerró aparte de con Antonio Pérez también, se la encerró también con su hija Ana. ¿Vale? La princesa de Éboli tuvo 10 hijos, del cual cabe destacar que uno de sus hijos fue hijo de Felipe II, Sí. y a su otra hija, que es Ana, que es la que le acompañó hasta la muerte en ese palacio encerrados. Su historia ha influenciado, no ha inspirado a grandes, artistas y a muchas personas, tanto españolas como extranjeras, y tenemos aquí una serie de la princesa de Éboli, y ahí se le ve cómo tiene exactamente el parche en el ojo, esta amante de Felipe II. Bueno, pues muchísimas gracias, Vivian. Qué historia más triste, la verdad. Gracias por presentarnos a la princesa de Éboli. A ti también. Gracias. Continuamos, llegamos ya al final de este programa que estamos realizando hoy para hablar de las mujeres de Felipe II, el monarca, y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Como siempre, Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno,
Háblanos de la figura de Ana de Austria. Ana de Austria es la cuarta y última esposa, porque a Felipe II se le morían. La verdad es que el hombre no tenía una gran afición por las mujeres, pero lo que ocurre es que se le murieron las otras tres. No es como un caso de Enrique VIII que las mataba. Hay una pequeña diferencia entre matarlas y que se te mueran. Una pequeña cuestión de matiz, simplemente. Ana de Austria es la cuarta esposa, sobrina, otra sobrina más. Esta manía que tienen los reyes de casarse con sobrinas hizo que naciera Felipe III, el rey que le sucedió, y que el hombre pues no tenía mucho talento precisamente. Esto es brevemente Ana de Austria. Y fue su última mujer. Sí, la última esposa. Con esto cerramos cuarta el capítulo de las 4 mujeres de Felipe II. Háblanos un poco de las películas, porque veo que ha dado pie al cine y a series de televisión a reproducir la historia tanto suya como de su entorno, ¿no? Bloody Mary o María la Sangrienta es la segunda esposa, María de Inglaterra, que en Inglaterra es conocida como la reina más sangrienta de toda la historia, por eso lleva ese título. También hay un cóctel que se llama Bloody Mary, que es rojo, por supuesto. Claro. La princesa de Évori, que antes señalaba Vivian, una serie excelente, que por cierto la actriz que hace de tercera esposa de Felipe II es la misma de la famosa serie de Isabel, es la misma actriz, un rol más breve aquí. La Conjura del Escorial y esta ópera que es maravillosa, es una de mis óperas favoritas, estoy completamente enamorado de ella. Es Don Carlos de Verdi, que trata, uno de los protagonistas es Felipe II, aquí lo tenemos, y el otro es Don Carlos, que es su hijo Carlos. Sí, sí. Esta es también en versión en DVD, y he traído aquí unas películas que quiero mostrar brevemente. Por supuesto, Don Carlo, como no, con nada menos que Luciano Pavarotti como Don Carlos, Samuel Rami es aquí Felipe II, una excelente Isabel de Valois también, un documental sobre los reyes de España, los Austrias, y esta serie Carlos I, Rey Emperador, porque incluye los 2 primeros matrimonios de Felipe II, es decir, aquí aparece cuando se casa por primera vez y cuando se casa por segunda vez con la Bloody Mary. En los capítulos finales Felipe II tiene un papel predominante. Esta serie es muy reciente, acaba de aparecer en DVD a principios de enero y es de amplísima recomendación. Y luego Elizabeth, porque aquí también está Felipe II, porque Felipe II detestaba a Mary. Entre otras cosas había mucha diferencia de edad, Mary tenía ya 37 años, él tenía 22, y sin embargo le encantaba Elizabeth, estaba enamorado de Elizabeth, pero Elizabeth le dijo que no. Y estas 2 películas, que forman serie, porque las 2 son, una es continuación de la otra, hablan también de Felipe II y la relación que tuvo con Elizabeth. Este es el despliegue que hemos traído, unido a un Don Quijote de Mincus, porque Cervantes es contemporáneo de Felipe II, y una historia de España muy curiosa, porque es una historia de España antiquísima, es de 1864. Y claro, es curioso ver cómo se habla, tiene 12 volúmenes, he traído solo uno de los volúmenes, cómo se habla de Felipe II en esa época, lógicamente, que han pasado más de 150 años. Este es el decorado esencialmente. ¿Cómo se habla, Pedro? Disculpa que te interrumpa. ¿Cómo se habla? En términos extraordinariamente elogiosos, absolutamente y totalmente elogiosos. Había poco espíritu crítico en la historia. Y todas las banderas porque Felipe II dominó el mundo. Tenemos China porque llegó hasta China al unirse, él unió Portugal y España en una sola corona. Estuvieron unidos durante 70 años y luego, gracias a los desastres de sus hijos o su nieto, Felipe IV, perdimos Portugal y estuvimos a punto de perder Cataluña. En la misma época se rebeló Cataluña y Portugal y dejamos caer Portugal. Y gracias a eso tuvimos China, India, Estados Unidos, Inglaterra, todos los países de las banderas que tenemos aquí, el mayor imperio que haya existido jamás. Teníamos una gran parte de Europa, una gran parte de América, una gran parte de África, y entrábamos en Asia también, por esa unión de España y de Portugal bajo una misma, no solo bajo una misma corona, España y Portugal eran un solo país. Nos queda un minutito apenas, pero a mí me gustaría, al igual que la semana pasada, te preguntaba, Pedro, por cuál era o había sido la mujer más significativa en la vida de Pablo Picasso. En este caso, me gustaría que me dijeras cuál es la que más huella dejó a Felipe II. La amante, sin duda, la princesa de Éboli, más que las mujeres matrimoniales. De todas maneras, no es un hombre que fuera un gran apasionado de las mujeres. Era muy trabajador, muy concentrado en sus cosas, su trabajo como rey, y no tenía el carácter de mujeriego que sí que han tenido otros reyes. Y la semana que viene vamos a cambiar completamente de tema, porque vamos a volver a la música,
y vamos a hablar de Anton Bruckner, un compositor que no es muy conocido, pero en mi opinión es el mejor compositor de la historia, con lo cual haremos un programa especial sobre Anton Bruckner y su relación con Hitler, tema muy interesante. Y la siguiente sobre Richard Strauss, el mejor operista de la historia, también en mi opinión, pues modesta, ahí y también su relación con Hitler, porque para fueron contemporáneos y tuvieron una relación a dos estrecha. nuevos programas, en este caso relacionados con la música, pero también con un tinte interesante. Gracias, Pedro. Gracias a ti siempre y a Información TV. Pues lo dicho, dentro de una semana volvemos, ya tenemos planificados los 2 próximos programas, muy atentos, los temas son muy interesantes, así que aquí les esperamos. Hasta pronto.